decía yo días atrás en un mensaje, porque muchas veces hay personas que simple y sencillamente hablan de lo bueno, pero también hablan de lo malo. Hablan de los ángeles de Dios, hablan de los ángeles caídos también. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice, aleluya, que de momento el pueblo de Israel quería un rey, y Dios mandó al profeta Samuel a ungir a Saúl como rey sobre Israel. Y dice que este hombre desobedeció a la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Desobedeció a la palabra de Dios y Dios lo desechó. Literalmente Dios lo desechó. Y al mismo profeta le dice: yo quiero que vaya, agarre el cuerno y vete a la casa de Isaí y úngeme allí al que yo te diga. Aleluya. Cuando este hombre llegó, dice que el aceite fue derramado sobre David, el más pequeño, el que quizás no se contaba con él en aquel tiempo, en aquel momento. Aleluya. Ese aceite fue derramado sobre él, y después de que este aceite fue derramado sobre él, comenzaron a surgir cosas, aleluya, que no esperaba quizás este hombre que le iban a acontecer. Aleluya. Porque cuando Dios unge a alguien, desde ese momento el enemigo se da cuenta sobre quién fue derramado ese aceite, y comienzan a acontecer cosas sobrenaturales en la vida de este joven. La Biblia dice que de momento llegó un problema. Diga conmigo: un problema. Un problema. Y era que el pueblo de Israel estaba siendo desafiado por un filisteo, por un paladín de alta estatura. La Biblia dice que este paladín venía de tiempo en tiempo, desafiaba y decía: déseme un hombre para que pelee conmigo. Y lo que me llama la atención es que el paladín decía: si ese hombre logra vencerme a mí, nosotros los filisteos vamos a ser esclavos de ustedes, los hebreos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Aleluya. Pero si yo lo venzo a él, ustedes van a ser esclavos de nosotros. O sea que se estaba luchando por una autoridad, se estaba luchando por por una posición. Esta gente quería que el pueblo de Dios sea esclavo de ellos. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice que David de momento llega donde está ese escenario que solamente se habla de guerra, se habla de muerte, se habla de victoria, aleluya, se habla de derrota. Allí llegó David a ver cómo estaban sus hermanos, pero eso pensaba David, que iba a ver cómo estaban sus hermanos, pero en la voluntad de Dios había otra cosa. Alabado sea el nombre de Cristo. Hay gente que llega a ciertos lugares y no sabe a qué llegaron. Aleluya. Ellos no saben que no fueron, ellos no saben que fue que Dios lo llevó, para que escuchen lo que se está hablando allí. Aleluya. Para que vean lo que está aconteciendo en el lugar. Hay uno que está desafiando a alguien, y hay alguien que está tranquilo, hay alguien que está viendo la estatura, hay alguien que está viendo, aleluya, que este hombre que está desafiando al pueblo desde su niñez, aleluya, es experimentado en guerra, sabe mover la espada, y por eso nadie le quería hacer el frente. Pero cuando David llegó, preguntó y dijo: ¿qué hay para el que venza a este gigante? ¿Qué hay para el que venza a este filisteo? Inmediatamente le dijeron: bueno, el rey le va a entregar su hija, el rey le va a entregar, aleluya, algo que tiene que ver con la economía. Y dijo: muy bien, porque yo no tengo novia, yo no me he casado, es que la oportunidad de yo casarme, agarra de casa aquí en medio nuestro, es que la oportunidad que Dios me da de yo casarme. Cuando yo vence este filisteo, de ahí en adelante no voy a estar soltero jamás. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Porque hay gente que se quiere casar pero no quiere pelear. ¡Aleluya! La Biblia, como habla de una cosa, habla de la otra. ¡Gloria a ¿Y Dios! usted cree que era cualquier mujer que se iba a llevar a él? Era la hija del rey. Había que pagar un precio. Dijo: por esa voy a echar pleito. ¡Aleluya! La Biblia dice que Dios le dio la victoria, pero me gusta mucho, aleluya, ¿saben qué? En el punto en que cuando el gigante, dice la Biblia, cae por tierra, luego de David herirlo con una honda, con una piedra, dice que David corrió a él, agarró la espada, le cortó la cabeza y se llevó la cabeza. Ahí analizaba yo y decía: pero ¿por qué David, viendo que ya venció el gigante, le cortó la cabeza y se la llevó? Ahí es donde viene el tema: yo tengo la evidencia de mi victoria. Cuando David se lleva la cabeza, dice que la llevó a Jerusalén. Ahora, ¿por qué David lleva la cabeza del gigante a Jerusalén? Porque en Jerusalén había gente que no estaban en el campo de guerra y simple y sencillamente estaban escuchando los rumores. ¿Qué pasó en el campo de guerra? ¿Quién ganó? ¿Se peleó? ¿Alguien entró en batalla?
esta cabeza está llegando literalmente con una, aleluya, con una evidencia de la victoria que Dios le había dado. Cuando esta gente veía la cabeza del gigante en la mano de David, decían inmediatamente: Dios le dio la victoria a él, porque él trae la evidencia del campo de guerra. A David no lo conocemos, pero conocíamos al gigante. Alábale que él está aquí en medio nuestro. A David nadie lo conoce, pero conocían el gigante que estaba desafiando a un hombre, y que ese hombre nunca salió a pelear con ese gigante. Ahora David le está enseñando y le está diciendo literalmente: nosotros tenemos la autoridad sobre los filisteos. Ya ellos han sido desautorizados. Aleluya, nosotros tenemos la autoridad sobre todos los demonios. Aleluya, ¿por qué? Porque alguien lo venció y trajo una evidencia. Y aunque usted no lo quiera creer, la evidencia son, aleluya, las que dan a entender que Dios le dio la victoria, sea hombre o sea mujer. Hay gente que no sabe que lleva una evidencia, y en esta noche se va a dar cuenta. Dile, tú te vas a dar cuenta el tipo de evidencia que tú llevas. Porque esta misma evidencia que tenía David en sus manos trajo una persecución terrible. Aleluya. Saúl vio la evidencia. Saúl vio la cabeza en la mano de David. Y dice que el celo comenzó, aleluya, a entrar a él poco a poco. Se llenó de celo porque entendió que David no era cualquier hombre. Entendió que David lo iba a sustituir a él en el reino. Y dice que de momento se levantó él y su ejército y comenzó a perseguir a David. Y David se metió al desierto. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué David se mete al desierto? Porque cuando Dios unge a alguien, después de ser ungido, Dios lo lleva al desierto. Dios lo lleva al proceso. En el proceso que usted va a conocer, en el proceso que usted va a entender cuál es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no es la voluntad nuestra. Y lo primero que hace Dios es enfrentar, capacita y envía. Dios le dice a David: tú vas a ser rey de Israel. ¿Y sabe a dónde llegó David? Llegó a la cueva de Adulam. Cuando hablamos de la cueva de Adulam, estamos hablando de un sitio que está en el desierto, escondido en el desierto, y que no todo el mundo sabía dónde estaba ese lugar. Cuando él entendió que este lugar estaba allí, dijo: bueno, este es el lugar de refugio. Me voy a esconder ahí. Ahí no me va a encontrar Saúl, ahí no me va a encontrar su ejército, y voy a estar ahí hasta ver qué Dios va a hacer conmigo. Pero cuando David se metió a la cueva de Adulam, dice la Biblia que dentro de la cueva de Adulam se encontró con una sorpresa. No estaba sola la cueva, allí había gente que tenía diferentes tipos de problemas. Alábale que él está aquí en medio nuestro. Había gente que tenía deuda, había gente que tenía depresión, había gente, aleluya, que estaban afligidos de espíritu, había gente que estaban escondidos allí, porque ellos, hay gente que creen que los únicos que tienen persecución son ellos, hay gente que creen que los únicos que tienen guerra son ellos. Pero cuando llegaron al lugar, aleluya, al lugar fuerte, que ese era el lugar fuerte para David, el lugar seguro, encontró el lugar lleno, y el que no tenía un problema tenía el otro, y este problema estaba provocando, ¿sabe qué? Aflicción de espíritu. Hay gente que tú lo ves muchas veces hasta dentro de la iglesia y están afligidos espiritualmente hablando, aunque usted lo vea batallando con la adoración, aunque usted lo vea luchando para glorificar a Dios, hay una aflicción, y algo está provocando esa aflicción. Esa deuda que tenían esa gente era lo que estaba provocando la aflicción de espíritu, y por eso estaban amargados, con amargura mental en ese lugar. Alábale que él está aquí en medio nuestro. La Biblia dice que David llegó al lugar, y cuando llegó al lugar se hizo jefe de ellos. Gloria a Un Dios. hombre que Dios le había dicho que iba a ser rey de Israel. Aleluya. Ahora el rey de una gente es endeudado en una cueva. Gloria a Dios. El jefe de todo el que tenía problemas, David, en la cueva de Adulam. Santo Dios. Pero Dios le había dicho que iba a ser rey. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Como dice el varón. Y de ellos hay gente que Dios le ha dicho lo que ellos iban a hacer. Pero no le dijo que iban a caer a la cueva de Adulam. No le dijo que toda la gente con problemas iban a estar detrás de usted. Aleluya. No le dijo que esto iba a acontecer. Bueno, David está en la cueva de Adulam. Un afligido a la derecha, uno al frente, uno a la izquierda. Donde quiera, no, que tengo un problema, que debo la casa, que el carro, que la tarjeta, que el banco. Gloria al nombre del Señor. Que estoy atormentado. El que no tiene un problema tiene el otro. Y de momento dice la Biblia que David, de momento llegó un profeta y le dice a David: no te estés ya tanto en este lugar, sal de este lugar. Le está diciendo